Muy buenos días, feliz día de la Constitución, feliz 6 de diciembre, hoy se cumplen 47 años de nuestra Carta Magna, hoy se cumplen 47 años de nuestra joven, ya no tan joven, Constitución Democrática. Hoy es un día para celebrar porque España hace 47 años dijo sí a la democracia, consumó la democracia y eso, que hoy parece quimera, es motivo de celebración. Repito, hoy se cumplen 47 años de la Constitución y aquí en 50 Estudio, como hicimos el año pasado, por supuesto, estamos obligados a hacer un especial dedicado a nuestro día, al día 6 de diciembre. Por ello, sin duda, que suene el himno de España. Dentro himno. Bueno, bonito, ¿verdad? Bonito. Hay que estar orgullosos, siempre lo decimos, ¿no? Un americano que pone su bandera, un italiano, un francés, un alemán, pues un español. Hay que poner esa bandera democrática, eso que tanto les escuece a algunos y algunas. Bandera democrática aprobada por el pueblo, aprobada un 6 de diciembre de 1978. España, los españoles con derecho a voto en referéndum dijeron sí a la Constitución, sí a la democracia. Y es que la Constitución española es la norma suprema del ordenamiento jurídico a la que están sujetos todos los poderes, tanto públicos y, por supuesto, como todos los ciudadanos de nuestra nación, desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978. Ahí entró en vigor en esa disposición final. Eso sí, fue aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, es decir, 2 meses antes, y ratificada, como he dicho al inicio del programa, en referéndum por el pueblo español que dijo sí el 6 de diciembre, siendo sancionada y promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada 2 días después, como hay que publicarlo, donde se hacen oficiales las cosas, en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, el 29 de diciembre de ese mismo año. ¿Y qué es la Constitución, aparte de esa norma suprema? ¿Y cómo llegamos a la Constitución? Bueno, pues tuvimos durante 3 años aproximadamente, todo el año 76, todo el año 77 y prácticamente todo el año 78, lo que se conoció el periodo como la transición a la democracia, ahora que se llama Transición Democrática Española. ¿Y qué se conoce con el nombre de Transición Democrática Española? Bueno, pues la transición española, o simplemente la transición, es el periodo de nuestra historia contemporánea en el que el país dejó atrás ese régimen dictatorial del general Franco durante casi 40 años y pasó a regirse por una constitución que restauraba la democracia y la monarquía democrática. Se hizo heredera, es cierto que era heredera del franquismo, pero se democratizó y se convirtió en monarquía parlamentaria tan democrática como cualquier república de los principales países del mundo. Constituye la primera etapa del reinado de Juan Carlos I. Su etapa abarca desde el 22 de noviembre de 1975, cuando Juan Carlos I, 2 días después de la muerte del dictador de Francisco Franco, sucedió a Francisco Franco a título de rey hasta democratizar lo que he dicho. Sucedió como monarquía a título de rey, pero se democratizó durante esos 3 años, durante esa etapa que se llama la transición democrática, y esa herencia del franquismo se quedó atrás y se limpió hasta convertirse en democracia con las primeras elecciones democráticas celebradas un año antes de la aprobación de nuestra Carta Magna, primeras elecciones democráticas que ganó UCD en 1976 y sobre todo con la Constitución en 1978 aprobada por las Cortes, como hemos dicho, en octubre de ese mismo año y sobre todo votada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Y vamos a ir hablando, antes de ir a publicidad, querido técnico, simplemente vamos a ir hablando de una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en ese bloque en el que vamos a constituir este programa especial que se conoce como Transición Democrática hasta llegar a la Constitución.
y lógicamente pasar una serie de acontecimientos, pero antes de nada un poquito de publicidad, un poquito de Visual Casa y volvemos con hechos históricos de nuestra historia contemporánea previos a nuestra democracia, a este día que hoy celebramos a los 47 años ya de Constitución Democrática. Un poquito de Visual Casa y volvemos. Visual Casa, tu hogar, tu casa. Visual Casa, en Plaza Fonsagrada 5, Madrid. Si quieres comprar o vender tu casa, acude a Visual Casa, donde tus sueños los hacemos realidad. Antes de comprar o vender tu casa, ven a Visual Casa. Visual Casa, donde tus sueños se hacen realidad. Visual Casa, tu hogar, tu casa. Bueno, y en todos esos acontecimientos, o si cogéis cualquier manual de historia, realmente os dicen que la transición se inicia ese 22 de noviembre, 2 días después de la muerte del general Franco, el 20 de noviembre del 75, bueno, pues el 22 de noviembre, cuando Juan Carlos, repito, sucede al dictador Franco a título de rey de una monarquía que evidentemente se tuvo que democratizar hasta convertirse en eso que se conoce como democracia parlamentaria, monarquía parlamentaria. Pero sinceramente hay muchos historiadores, en los que yo por ejemplo me incluyo, que creen que realmente la transición no empezó ahí, no empezó ese 22 de noviembre, sino que empezó 2 años antes. En concreto empezó también al abrigo de unas navidades un 20 de diciembre de 1973. Y me diréis, ¿qué pasó? Bueno, pues el 20 de diciembre de 1973, el presidente del gobierno, que había sido nombrado por el general Franco como jefe de gobierno durante toda la dictadura de Franco, sobre todo desde el 1 de octubre de 1936, 3 meses después del inicio de la guerra civil, del fracaso de ese pronunciamiento militar, de ese alzamiento nacional que desembocó en una guerra civil. Bueno, pues el general Franco asume todos los poderes concentrados a su persona, a su nombre, y asume lo que es la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Sin embargo, 6 meses antes de aquel 20 de diciembre de 1973, Franco decide delegar la jefatura de gobierno en el almirante Luis Carrero Blanco. Bueno, pues 6 meses después, en la calle Claudio Coello de Madrid, el almirante Luis Carrero Blanco fallece en un atentado terrorista que muchos atribuyen a ETA, esa fue la versión oficial, aunque también hay muchos historiadores que creen que la CIA estuvo detrás. ¿Cómo fue el atentado? El atentado fue los terroristas de ETA excavaron un túnel y ahí colocaron una serie de bombas. Y justamente al paso del coche oficial de Carrero Blanco, que venía de escuchar misa todos los días desde la iglesia de San Francisco de Asís, y llegaba por allí, por esa calle de Claudio Coello, hasta llegar a Castellana, al Paseo de la Castellana, donde estaba la jefatura de gobierno. Bueno, pues ahí colocaron los explosivos y el coche voló. De hecho, llegó hasta un edificio que era propiedad de los jesuitas y ahí falleció el chofer de Carrero Blanco, uno de sus escoltas y el propio Carrero Blanco, es decir, los 3 miembros que iban en el coche. Delante iban otros escoltas. Bueno, pues para muchos ahí se inicia la transición. ¿Por qué? Porque realmente, a pesar de que Juan Carlos iba a ser el sucesor a título de rey, el poder del búnker era tal que apenas le iban a dejar democratizar todo, apenas le iban a dejar crear las asociaciones políticas, que era paso previo a los partidos políticos, apenas iba a poder desmontar las cortes del reino, que eran las cortes franquistas. Por eso muchos, y yo me incluyo, creemos que la transición se inició no el 22 de noviembre de 1975 con el pronunciamiento, con el nombre de Juan Carlos ya a título de rey, con la toma de posesión de Juan Carlos, sino 2 años antes,
con el asesinato, el atentado terrorista de ETA en Madrid, en pleno corazón de Madrid, al presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco. Hay muchas teorías, algún día, si os parece, las compartimos en otro programa y pensamos y diremos por qué creemos que a ETA le ayudaron. De hecho, os invito a leer un libro de Manuel Cerdán que se titula La conspiración, muerte de Carrero, la conspiración, donde habla de muchas cositas que pasaron en esos años y mucha mano negra ahí en torno a la CIA. Pero bueno, dicho esto, ese acontecimiento es el que para mí marca el inicio de la transición. Otro acontecimiento importante, llegamos 2 años después a la muerte del general Francisco Franco Bamonte, el 20 de noviembre, y la coronación, como hemos dicho, a título de rey de su sucesor, el príncipe ya rey, desde el 22 de noviembre, Juan Carlos. Juan Carlos, tras la muerte del 20 de noviembre de Francisco Franco, y lógicamente asistiendo a su funeral en el Valle de los Caídos, a su entierro, bueno, pues juraba en las cortes del reino, las cortes franquistas, todos los principios como ellos hablaban, del movimiento, del glorioso movimiento nacional, ¿no? Y juraba fidelidad a los mismos. No lo tendrían nada sencillo. De hecho, os cuento una anécdota, me salgo un poquito del guión. Nada más jurar Juan Carlos, los denominados procuradores en cortes se volvieron hacia arriba, hacia el hemiciclo, y aplaudieron a la hija de Francisco Franco. No lo tendría nada sencillo, desde luego, el bueno de Juan Carlos. Y de hecho no lo tenía nada sencillo, y lo enlazo con el tercer acontecimiento, que es la dimisión del presidente del gobierno colocado por Franco tras la muerte de Carrero, como era Arias Navarro, muy cercano al búnker, muy cercano a la familia de Franco. De hecho, hay varias anécdotas, ¿no? Cuando veraneaban en Pazo de Meirás en el verano, sobre todo en el 74, cuando tuvo el primer ataque de tromboflebitis Franco, y tuvo que asumir las funciones momentáneas de jefe del Estado, el príncipe Juan Carlos, bueno, pues le hicieron un montón de boicot, ¿no? De hecho, se hablaba de que incluso su primo le podría suceder en la jefatura del Estado, porque se había casado con la nieta de Franco, ¿no? Con Carmencita. Bueno, pues realmente Arias era del búnker, y todo lo que intentó Juan Carlos desde el 22 de noviembre hasta junio de 1973, Juan Carlos decía una cosa y Arias, sinceramente, con todo el poder del búnker y de las cortes del reino, le deslegitimaba. Con lo cual, bueno, pues al final hubo ciertas presiones y finalmente Arias, entre comillas, dimite, Arias Navarro, y ahí viene una jugada maestra de Juan Carlos. Coloca en una terna de 3, le ordena a Torcuato, que era el presidente de las Cortes, a Torcuato Fernández Miranda, colocar en una terna a Adolfo Suárez, en una terna donde estaba también Federico Silva y donde estaba Gregorio López Bravo. En concreto, fue el 3 de julio cuando Juan Carlos definitivamente nombra a Adolfo Suárez, aunque hay un hecho previo al nombramiento, y ahora lo contemplaremos, de Suárez. Suárez le terminó de convencer a Juan Carlos de Borbón en un discurso maravilloso justo un mes antes, en concreto el 9 de junio de 1976, cuando Adolfo Suárez era ministro secretario general del movimiento y defendió la ley de asociaciones políticas, que era el embrión para la posterior creación de los futuros partidos políticos. Ese día se ganó la confianza del rey y aparecieron, entre las muchas frases que nos ha dejado el gran Adolfo Suárez, para mí el mejor político en la historia de la democracia, vino una frase que realmente resume todo, ¿no? Que es: vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal. Ese juego de oratoria tan propio del gran político de Cebreros, del gran político Adolfo Suárez, terminó de convencer, con el aplauso también de las cortes de franquistas, de las cortes del reino, y hay una llamada del rey Juan Carlos a Torcuato diciéndole: debe estar Adolfo Suárez en la terna. Y ahí vino esa llamada, y además hay una frase que lo resume todo, cuando le dice: Adolfo, te tengo que pedir un favor. Entra Adolfo Suárez y el rey, entre las bromas que tenían, ya se conocían cuando él era príncipe y se llevaban bastante bien, bueno, pues se escondió detrás de la puerta, le hizo una broma, el bueno de Juan Carlos,
y le dijo, me tienes que hacer un favor, Adolfo, tienes que ser presidente del gobierno. Y le dijo, ya era hora que me lo pidieras. Bueno, en definitiva, sinceramente, llegamos a una ley clave. Habíamos conseguido esa ley de asociaciones políticas, que era el embrión, pero había que crear los partidos políticos y sobre todo había que convencer a las Cortes franquistas de que se hicieran la voladura, se hicieran el harakiri. Y para ello hubo una ley clave, que fue la ley de amnistía, que fue la ley de la reforma política aprobada por Suárez en 1976. Pero he querido incluir antes, voy a saltar un año antes de esta ley, un año después, perdón, de esta ley, una ley aprobada concedida por el rey, que es la ley de la amnistía política, concedida por el rey Juan Carlos, para todos aquellos, entró en vigor en octubre de 1977, que era una amnistía para todos aquellos actos de intencionalidad política considerados delitos por la legislación y que fueran ejecutados hasta el 15 de junio de 1977. Y me diréis, ¿qué pasó el 15 de junio de 1977? Bueno, pues fue la celebración de las primeras elecciones democráticas. Por ello he querido incluir primero esa ley, esa amnistía política que concedió, incluido para muchos etarras y muchos terroristas también se beneficiaron de esta amnistía, el rey Juan Carlos. Y ahora sí, retrocedemos nuevamente a nuestro 1976 y en concreto esa ley clave para la creación de los futuros partidos políticos, que es la ley de reforma política aprobada por Adolfo Suárez. Fue aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes franquistas, recibió el apoyo de 425 procuradores en Cortes de los 531 y posteriormente fue sometida a referéndum por el pueblo español y fue la famosa canción del grupo Jarcha, los mismos que hablaban de libertad sin ira, sacaron esa canción de habla pueblo habla, tuyo es el mañana. Recordar, habla pueblo habla. Bueno, pues gracias nuevamente al pueblo español, el pueblo español dijo sí a la democracia, el pueblo español dijo sí a la ley de reforma política, hubo que hacer un montón de maniobras y de hecho, para crear lo que había pedido Adolfo Suárez les trajo cuando le nombraron presidente del gobierno todo el guión de lo que necesitaba España para democratizarse, necesitaba la creación, la legalización de todos los partidos políticos, necesitaba unas elecciones democráticas en 1977, necesitaba la Constitución y una vez que se aprobara la Constitución, necesitaba que ya con la Carta Magna otras nuevas elecciones que nuevamente ganó Adolfo Suárez con su partido UCD en 1979. Y le dijo Juan Carlos, bueno, no te vas a aburrir, Adolfo. Y no se aburrió. Bueno, como digo, en esa ley, cuando recibe el apoyo de las Cortes franquistas, antes de esa ley, uno de los grandes ideólogos fue Torcuato Fernández Miranda, que se encerró en su casa, en la sierra, y todo lo que pidió Adolfo Suárez lo consiguió. Es decir, la idea era crear una ley que deslegitimaba el resto de leyes y que provocaba realmente la voladura, sin saberlo, de las Cortes del Reino. Los 425 procuradores en Cortes que la aplaudieron, de los 531, no se dieron cuenta que esa ley ponía fin a las Cortes franquistas y empezaba ahora sí la democracia, empezaba ahora sí, la transición democrática, encontraba su camino, ese que no había encontrado con Arias Navarro, y empezaba la creación de los partidos políticos. De hecho, hubo tantísima tensión esperando los votos de sí, no, que al final Suárez se reclinó la cabeza hacia atrás en el escaño, que eran unos sillones de color azul, exactamente como el color de actualidad, y bueno, pues se cerró los ojos y respiró aliviado porque había conseguido prácticamente traer la democracia a España. Ahí, gracias querido técnico, la veis en pantalla. Al final el pueblo español le dio la razón, hubo una participación de un 77% altísima y con un 94,17% España dijo sí a la creación de los partidos políticos, a la legalización de los partidos políticos, incluido, y ahí era la chinita que tenían, el Partido Comunista. Tras recibir ese consentimiento, al final, tras el consentimiento real, el 4 de enero se publicó en el BOE el 5 de enero, la víspera de Reyes de 1977. Y aparte de esa ley de amnistía política concedida por el rey,
un año después, en el 77, y la ley de la reforma política de Adolfo Suárez, hay un hecho clave también antes de la legalización del Partido Comunista. Y es la matanza que propinó el terrorismo que se denominaba de ultraderecha a los abogados laboralistas de Atocha. Y este hecho, desgraciadamente, ¿por qué fue clave? Fue clave porque fue un atentado terrorista cometido por un bando de ultraderecha en el centro de Madrid, en concreto la noche del 24 de enero del 77. En concreto, 5 abogados fallecieron, laboralistas del Partido Comunista y de comisiones obreras. Fueron asesinados, en concreto, Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo, y también mataron al estudiante de Derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz. Un comando ultraderechista penetró en un despacho de abogados laboralistas de comisiones obreras, en concreto el situado en el número 55 de la calle Atocha, y abrió fuego contra los allí presentes, matando, como hemos dicho, a esas 5 personas anteriormente mencionadas y dejando heridas a 4. Fueron condenados José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años cada uno, y Francisco Albadarejo, vinculado a la falange española tradicionalista de la JON, a un total de 73 años. ¿Y por qué fue clave? Bueno, ¿por qué fue clave? Fue clave porque cuando se temía una reacción del Partido Comunista, dieron un ejemplo al mundo. Silencio absoluto, no hubo un solo reproche, hubo silencio durante el entierro, y se habla de que el rey Juan Carlos telefoneó a Carrillo y le dijo: tranquilos, que os vamos a legalizar. Y de hecho es posible que hubo un helicóptero sobrevolando Madrid y ahí se cree que iba, para que no pasara nada, controlado el rey Juan Carlos. Son teorías que hay, que algún día las comentaremos. Y lógicamente había que llegar a la legalización del Partido Comunista. Todos los partidos, incluido el Partido Socialista, estaban legalizados, pero faltaba el Partido Comunista. De hecho, en la clandestinidad seguían, y hubo reuniones lógicamente secretas entre el propio Adolfo Suárez y el propio Carrillo. En concreto, el 11 de febrero de 1977, el Partido Comunista presentó la documentación para ser incluido en el registro de asociaciones, y sería el denominado Sábado Rojo, Sábado Santo, cuando el 8 de abril de 1977 se hizo pública la legalización del Partido Comunista. Problema: el bueno de Adolfo Suárez se había reunido con los militares y les había prometido que el Partido Comunista, en las circunstancias que estaba, no se había legalizado. Pero, ¿qué hizo el Partido Comunista? Que eso también no se ha contado. El Partido Comunista aceptó la bandera, aceptó al rey y aceptó el juego político. Lógicamente, la situación había cambiado, eso lo defendió un íntimo amigo y miembro del equipo de Adolfo Suárez, como fue Fernando Abril Martorell, y provocó también muchos enfrentamientos. De hecho, una de las personas que más se enfrentó en ese momento con Suárez fue Alfonso Armada, que era el mentor del rey y el secretario general de la Casa Real. Luego veríamos por qué estaba en lo cierto Adolfo Suárez con las malas vibras que le daba Alfonso Armada. Bueno, aquella decisión generó un enorme impacto político, pero al final el Partido Comunista también participó en las elecciones democráticas, y en esas elecciones democráticas que se celebraron, y lo enlazo con el siguiente punto, en 1977 las ganó el partido de Adolfo Suárez, la Unión de Centro Democrático. Se celebraron convocadas a través del Real Decreto 679/1977 del 15 de abril, y las Cortes resultantes de estos comicios fueron las que aprobaron poco después, esas mismas Cortes, la Constitución de 1978. En cuanto a los resultados, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, nombrado el 3 de julio de 1976, pues con esa coalición terminó ganando las elecciones. Suárez también se ganó el favor del pueblo y fue elegido por el pueblo 2 veces, también se democratizó y obtuvo la mayoría absoluta
su partido UCD con 165. Sorprendentemente, y eso que no estuvieron tanto en la clandestinidad ni luchando tanto contra el franquismo como fue el Partido Comunista quedó tercero, pero realmente fue un batacazo porque hubo sorpaso en la izquierda y el Partido Socialista, liderado por un joven Felipe González, desde 1974, tras ser nombrado secretario general en el Congreso de Suresnes, bueno, pues logró también un gran triunfo y se alzó a la segunda posición con 120 escaños. Le arrebató la hegemonía de la izquierda al Partido Comunista, que realmente fue un gran derrotado. Ahí pusieron al histórico Santiago Carrillo, y eso que se denominó el eurocomunismo, que dijo Carrillo, bueno, pues obtuvieron 20 diputados. También el Partido Socialista Popular, del viejo profesor, que luego fue alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, bueno, pues obtuvo 6 escaños, y por detrás del Partido Comunista, es decir, ganó UCD, segundo el Partido Socialista, tercero el Partido Comunista, cuarto Alianza Popular, de Manuel Fraga, que también fue ministro con Franco, de hecho fue vicepresidente y ministro de Gobernación del primer gobierno del rey, pues lideró lo que se conoce como la Federación de Partidos de Alianza Popular, obteniendo la cuarta posición con 16 diputados. Realmente, Alianza Popular, lo que luego sería el Partido Popular, le faltaba todavía una década larga para gobernar en España con José María Aznar. Bueno, y aparte de todos estos acontecimientos, llegamos ya al principal, a la Constitución española. Hemos hablado de, bajo mi punto de vista, cuando se inicia la transición, que es con el atentado terrorista de ETA, que mata al jefe de gobierno en ese momento, al almirante Luis Carrero Blanco. Hemos hablado de la muerte de Francisco Franco y la coronación del rey Juan Carlos, cuando se cumplen 50 años de ese hecho. Hemos hablado de la dimisión del jefe de gobierno en ese momento, el que sustituyó a Carrero Blanco, impuesto por el dictador Franco, como fue Arias Navarro, y el nombramiento de Adolfo Suárez como jefe de gobierno. Y hemos hablado dentro del gobierno de Adolfo Suárez, aparte de esa amnistía que concedió el rey Juan Carlos a todos los presos políticos con delitos anteriores al 15 de junio de 1977, cuando se celebran las primeras elecciones. Hemos hablado clave de la ley de reforma política, hemos hablado de la matanza de los abogados, a los abogados laboralistas de Atocha y su comportamiento ejemplar en el entierro, la legalización del Partido Comunista y las elecciones democráticas ganadas por UCD en 1977. Y lógicamente hay que llegar a nuestra Carta Magna, hay que llegar a la Constitución de 1978 y a las elecciones ganadas por Suárez en el 79 para cumplir ese guión que en su día, cuando era príncipe, le hizo Adolfo Suárez al príncipe, posteriormente rey Juan Carlos. Bueno, y llegamos a ese 6 de diciembre, ¿no? Gracias al mejor presidente en la historia de la democracia, España le vuelve a respaldar y se crea esa Constitución. Una Carta Magna, como hemos dicho, aprobada en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978. Y llegamos también a las últimas elecciones ganadas por Suárez y las primeras que gana con la creación de la Constitución. En concreto, el 1 de marzo de 1979, Adolfo Suárez ganaba por segunda vez las elecciones generales e iniciaba lo que era su tercer mandato como presidente del gobierno. El primero lo hizo nombrado por el rey Juan Carlos, todavía era herencia clara del franquismo. El segundo, democratizado, votado por el pueblo español en 1977. España, 40 y tantos años después, volvía a votar y lo hizo en el año 77 en unas elecciones y, por supuesto, volvió a ganar tras la aprobación de la Constitución en las elecciones de 1979. Y ahora sí, segunditos de publicidad y vamos a hablar de otro hecho, porque si hay dos hechos que realmente pudieron hacer y que quizá tambalearon un poquito nuestra democracia, uno fue la legalización del Partido Comunista y otro el 23F, el intento fallido de golpe de Estado de Tejero, Milán del Bosch y Armada. Segunditos de publicidad y volvemos.
Bueno, llegamos a un hecho clave, ¿no? A pesar de que Suárez había sido clave, fijaros la importancia de Suárez, que cuando fue realmente reconocido en Europa, en España, no fue nada reconocido. De hecho, entre las leyes que trajo democráticas fue la ley del divorcio, que tanto pusieron esos ultraconservadores, la ley del divorcio, que luego muchos se beneficiaron de ella, ¿no? Y bueno, pues Adolfo Suárez tuvo que lidiar con una tasa de empleo bastante alta, tuvo que lidiar con bastantes crisis a nivel mundial. De hecho, las crisis en los años 70 a nivel mundial fueron terribles. Y bueno, pues sobre todo tuvo que lidiar con la matanza de militares de ETA, ¿no? Y empezaron también a ir matando a diputados y empezaron matando a políticos, ¿no? Fue terrible, se iniciaban los años de plomo de ETA. Fijaros si fue terrible que con la llegada de Felipe González se tuvo que instaurar el GAL, que muchos llamaron terrorismo de Estado, pero que fue una chapuza en su día, pero que evidentemente el fin... no digo que justifique los medios, pero que se lo digan a todas las víctimas mortales y a todos los heridos con secuelas terribles por esa terrible banda terrorista ETA que sembró, que regó de sangre, además de una manera estéril, para no conseguir nada, las calles y los pueblos de España y sobre todo el País Vasco durante más de 60 años. Bueno, pues evidentemente los militares muchos militares, muchos nostálgicos del franquismo, estaban deseando un golpe de Estado, y Suárez presentó la dimisión, porque había unas fisuras internas en torno a su partido, en enero de 1978, una decisión de la que siempre se arrepintió Suárez, porque dijo que si él hubiera sabido que se iba a dar un golpe de Estado, no habría dimitido. Ese golpe de Estado vino propiciado por la ultraderecha. Por eso a los ignorantes que por llevar una bandera de España nos tildan de fascistas, pues le diría que lo primero se estudiaran un poquito la historia, aprendieran a leer y a escribir y aceptaran las reglas del juego político, y que su dictadura ultraizquierdista sin ningún tipo de valor aquí en nuestra democracia no tiene cabida. Bueno, lo digo por si hay alguno que quiere intervenir en el programa y se dedica a insultar. Aparte de ser bloqueado, pues es el ejemplo. Porque ese golpe de Estado no fue contra la democracia. Fue contra la democracia, por supuesto, pero fue contra Adolfo Suárez. Por eso, los que somos de Suárez, los que somos de UCD, de una UCD que ya no existe, no existe desde que se fue Suárez, nos repudia que nos insulten. Bueno, y llegamos a ese lunes 23F. Se había celebrado la primera votación para elegir a Leopoldo Calvo Sotelo, de UCD, como sustituto del presidente del gobierno, de Adolfo Suárez, tras su dimisión, y no obtuvo esa mayoría, y sí en segunda vuelta podía hacerlo con mayoría simple. Sin embargo, ese lunes, mientras se celebraba la votación, a las 6:23, un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero Molina asaltó el Palacio de Congresos, asaltó el Palacio de las Cortes, asaltó la soberanía nacional durante la votación de investidura y, al grito de "quieto todo el mundo", secuestró a los diputados. Vimos en directo ese bochorno, esos disparos al techo, primero de Tejero y luego esas ráfagas de ametralladoras, y ahí también empezaron a nacer nuestros héroes. Vimos ese enfrentamiento de Antonio Tejero con el ministro de Defensa, con Gutiérrez Mellado. Le intentó hacer la zancadilla y se mantuvo ahí, se mantuvo de pie. Nos comenta nuestro querido técnico que eran subfusiles, ¿no? Subfusiles, bueno, pues esos disparos al techo, que también forman parte también ya del turismo. De hecho, se contemplan en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues esos disparos al techo se pueden contemplar. Y hubo 3 personas claves, ¿no? Una de ellas, hubo 4, aparte del rey, en ese momento, ¿no? Uno fue Gutiérrez Mellado, haciendo frente a Tejero y a los golpistas. Otro, Adolfo Suárez, sentado en su escaño y no tirándose al suelo frente a esos disparos, como hicieron el resto de diputados. Y otro, Santiago Carrillo, que se quedó en su escaño. Evidentemente, por ello,
la catadura de un político como Suárez no puede ser comparable, ni muchísimo menos, desde el respeto, y que no se enfade nadie, ni a Leopoldo Calvo Sotelo, ni a Felipe González, ni a José María Aznar, ni a José Luis Rodríguez Zapatero, ni a Mariano Rajoy, y qué decir del actual presidente Pedro Sánchez. Evidentemente, además, os cuento otra anécdota. Fueron llevados a un cuarto, al famoso cuarto de Ujieres. Y bueno, pues ahí hay una anécdota. Se cuenta que le medio encañonó Tejero a Suárez, y Suárez con templanza le dijo: cuádrese, que soy su presidente del gobierno. Evidentemente, el mejor presidente que hemos tenido y tendremos, bajo mi punto de vista, es mi opinión, evidentemente, se llamaba Adolfo Suárez González. Aparte de ese terrible hecho, que de hecho tardaron esos golpistas en darse cuenta, y es que estaba alguna cámara encendida. De hecho, cuando se dieron cuenta, dijeron, uno de los guardias civiles dijo lo siguiente: apaga la cámara que te mato, ¿no? Y bueno, pues el pueblo español durante minutos lo pudo contemplar. Y luego, evidentemente, Valencia sufrió también pues la salida de los tanques a la calle, ordenados por el teniente general Jaime Milán del Bosch, que era el que ordenaba la tercera región militar, ¿no? 2.000 hombres y 50 carros de combate fueron desplegados por las calles de Valencia, decretándose el estado de excepción. El país durante esas horas vivió con un nudo en la garganta, enganchado primero a la tele y luego a la radio. Sonaron marchas militares, tomaron televisión española, pero hubo también un momento de gran lucidez también, y es que con un coche de televisión española salieron dirección a la Zarzuela con una cinta para grabar el mensaje de Su Majestad el Rey. Ahí el rey se ganó a la democracia, ahí Juan Carlos se ganó al pueblo español. De hecho, a la 1:04 de la noche llega un mensaje que es historia. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza, y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Nacieron nuestros héroes, nació el rey Juan Carlos, se terminó de ganar al pueblo español, se democratizó definitivamente la corona aquella noche del 23, ya 24 de febrero, nació el gran héroe, el ministro de Defensa, el gran Gutiérrez Mellado, haciendo frente a los golpistas, no cayendo ante la zancadilla de Tejero y con brazos en jarras, encarándose a ellos. Por supuesto, nuestro presidente del gobierno, sin lanzarse al suelo ante los disparos, como fue Adolfo Suárez, y también muchísimo mérito, porque estaba arriba del hemiciclo, Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista, al que también le debemos mucho en esta democracia. Y ahora sí, segunditos de publicidad, un poquito de Best Boot y volvemos. Hoy la dedicatoria es para todo el pueblo español y para todos aquellos
desgraciadamente algunos ya no están con nosotros, que ese día, voy a decir que esos 2 días claves, el día que en referéndum dijeron sí a esa ley de reforma política, diciendo sí a la creación de los partidos políticos, aquel diciembre de 1976, con ese Habla Pueblo, Habla Pueblo, Habla, esa canción de Jarcha, y sobre todo aquel día que votaron sí a la Constitución. Como español, como compatriota, 1.000.000 de gracias a todos los españoles y españolas que esos 2 días, repito, en diciembre del 76 y en diciembre del 78, dijeron sí a la democracia, sí, repito, a la ley de reforma política que volaba las Cortes franquistas y sí a nuestra Carta Magna, con nuestras luces o nuestras sombras, la norma suprema que esperemos jamás sea vulnerada ni pisoteada por nadie en nuestro país. Por todos ellos y por todas ellas, nuestra dedicatoria en 50 Estudio. Y por supuesto, no podíamos terminar de la mejor manera posible. Un día especial, 6 de diciembre de 1978, 47 años después, 6 de diciembre de 2025, querido técnico, dentro el himno de España. Que paséis un feliz 6 de diciembre, un saludo y ¡viva España!